Muy bien, muy buenos días para todos. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en Hechos, capítulo 27. Abrimos la palabra de Dios, por favor, Hechos, capítulo 27. Y el tema en esta mañana va a ser fortaleza frente a los vientos contrarios de la vida. Hechos capítulo 27, y vamos a estar leyendo la historia de un naufragio. Hace exactamente 9 días, Francesco Schiattino decidió llevar un crucero más cerca de la costa que lo que tenía que llevarlo. Y ese crucero lleno de lujo, lleno de placer, más de 4.000 personas que habían pagado, quizás aún algunos dentro de su riqueza, pero otros como sueño de su vida, naufragaron. Parte de esa necedad humana hizo que no se oyeran los controles, se hiciera caso omiso al sentido común y muchos naufragaron. Pero hoy vamos a estar hablando de otro naufragio. El pasajero distinguido que estaba en ese barco, que no llevaba a 4.000 personas, pero llevaba a 276 personas, según nos relata la palabra de Dios. No era el Costa Concordia, pero era también un barco muy adelantado para su época, que viajaba también hacia las costas de Italia. Las aguas eran las mismas. Esa persona que iba ahí no iba en un crucero de placer, sino que iba como parte de una misión que Dios le había encomendado. Y a pesar de que le había encomendado esa misión, tuvo que experimentar los vientos contrarios. Todos en la vida enfrentamos vientos contrarios. Todos estamos a punto de naufragar. Pero lo que hoy vamos a ver es que Dios puede dar fortaleza aún en medio de los vientos contrarios de la vida. Hechos capítulo 27, versículo 3, por favor. El relato es largo, ustedes lo pueden leer después en sus hogares. Vamos a reducirlo un poquito para que no nos lleve tanto tiempo. Hechos capítulo 27, versículo 3. Al otro día, escribe Lucas, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedamos a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron
a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios, en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Si quiere el Señor bendecir lo que vamos a estar viendo con su ayuda en esta mañana. A diferencia del Costa Concordia, que era un crucero de placer, este viaje también que cruzaba el mar, en el cual iba el apóstol Pablo, llevaba 276 personas. Había tripulación, había marineros, había navegantes y había también un grupo de presos en los cuales, o entre los cuales estaba el apóstol Pablo. Ahora, no encontramos en Pablo ningún viso de resentimiento por el cual estar en esa travesía, que él sabía muy bien que era parte del proyecto de Dios, parte de la misión de Dios para su vida. Y en esta mañana vamos a ver con la ayuda del Señor 5 aspectos de este relato, 5 características que tuvo que vivir el apóstol Pablo, que podamos aplicar a nuestro corazón para llevarnos a nuestros hogares y pensar que, como dice el versículo 3 que hemos leído de este capítulo 27, dice allí que versículo 4, los vientos eran contrarios. Y uno se puede preguntar, ¿no estaba el apóstol Pablo sirviendo al Señor? Sí, claro que sí. ¿No estaba en una misión sublime y superior? ¿No estaba, sí, en un crucero de lujo? ¿No estaba malgastando el dinero? ¿No estaba jugando al casino? ¿No estaba en ninguna de las salas de diversión? ¿Sí? Estaba allí por llevar el Evangelio. Y así y todo, Dios permite que los vientos le sean contrarios. Ahora, ¿cuál fue la clave? Vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo pudo tener fortaleza en medio o frente a esos vientos contrarios que se le presentaron en alta mar? Y para nosotros que no estamos en un mar en este momento, pero estamos sí en el medio de la travesía de la vida. Si no han venido o están, no hay, sin lugar a dudas, van a venir vientos contrarios en esta vida. Cosas que a veces no salen como queremos, cosas que no se presentan como las habíamos soñado. Aún en el servicio del Señor, muchas veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles, complicadas, vientos huracanados, que dan con fuerza contra la nave en la cual vamos. Pero aún, a pesar de que podamos llegar a estar en el naufragio, Dios va a ser el sostén y la fortaleza como fue en la vida del apóstol Pablo.
La primera de las 5 características que vamos a ver, para los que quieran anotar, ¿sí? Después pueden ver y repasar bien el bosquejo completo y el capítulo entero, ya que es muy rico en detalles y no lo hemos dado. La primera cosa que hizo el apóstol Pablo, y esto lo hizo antes de estar en esta travesía, fue cultivar relaciones interpersonales sanas. Cultivar y desarrollar relaciones interpersonales sanas. Y avanzamos un poco más. Lo hizo dentro de la familia de la fe. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el versículo 3 que hemos leído del capítulo 27. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese, dice, a los amigos para ser atendidos por ellos. Capítulo 28, ya llegan y habrán arribado a la isla de Malta. Versículo 14. Fíjense qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pablo tenía hermanos en la fe que lo sostenían. Tenían hermanos en la fe que oraban por él. Tenían hermanos en la fe que los recibían, que lo estaban esperando. Y se hacía de amigos para llevarlos también a la fe. Había entre los que el apóstol Pablo trataban muchas personas que, habiendo sido opuestas al Evangelio, comenzaron a ser simpatizantes del Evangelio y terminaron siendo hermanos en la fe porque aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay expresiones muy interesantes. Dice que fue a los amigos. Los hermanos le rogaron que se quedasen. Dice que salieron los hermanos a recibirlos. Y cuando se encontró con los hermanos, dice que fueron de gran aliento. Dio gracias a Dios. Cobró fuerza, cobró ánimo. La iglesia está diseñada por Dios con diferentes propósitos. Por supuesto que el primer y principal propósito es adorar al Señor. Aquí es el lugar donde se adora al Señor, donde se le reconoce, donde se le da culto, donde se le canta, donde se le honra, donde se le teme. Pero también, ¿sí?, como parte de la función de la iglesia está la evangelización, alcanzar a otros con el Evangelio. No retener este mensaje entre nosotros, sino ver el mundo que se pierde, ver las personas que están más interesadas en autogratificarse que en pensar en la vida eterna, ver a aquellos que están perdidos bajo los estragos del pecado, bajo la frustración de buscar en cosas que no dan nada y alcanzarlos para Cristo. Pero hay otro motivo más, otro propósito más, otra función más. Es la comunión entre los santos. Es la comunión que solo puede haber dentro de la familia de Dios. Por eso es muy bueno que, imitando el ejemplo del apóstol Pablo, cada uno de nosotros desarrolle amistades, comunión, estar cerca de hermanos en la fe que puedan ser de bendición, a los cuales podamos ser de bendición, que podamos entregarle y al de los cuales podamos recibir afecto, compañerismo, cargas de oración, sueños y aún las pruebas de la vida. La iglesia está y el Señor la ha dejado, para que podamos compartir la travesía de la vida, para poder compartir con otros nuestra fe, para poder identificarnos con otros y ver que otros pasan los mismos problemas que nosotros, o mayores que nosotros, que otros tienen los mismos desafíos que nosotros, o mayores que nosotros, que otros son tentados como nosotros, o más que nosotros, pero pueden permanecer en victoria, que otros han caído, pero Dios los ha restaurado y levantado. Y entonces tenemos que ver que Dios ha dejado esto, como hizo el apóstol Pablo, para que fuera, para fortaleza, para aliento, para compañía. Ahora, en este mundo en el cual vivimos, en este mundo posmoderno, lleno de tecnología, de oportunidades, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado a quien le llamamos hermano, amigo
o contacto. Si tomamos la ideología del Facebook, ¿sí? Hay muchos que se sienten muy satisfechos o orgullosos por tener centenares de contactos, centenares de amigos, dice allí el Facebook. Ahora, no todos esos quizás sean confiables. Tenemos que tener mucho cuidado a quién ponemos como contacto, a quién le decimos amigo. Y uno puede decir, bueno, pero de alguna manera a mí no me hace nada. Bueno, si no sabes bien a quién tenés como contacto y te fijás en el inicio, vas a ver aquellas cosas que esa persona va a subir que te pueden llegar a hacer mal, que no te van a bendecir. Y alguno puede decir, bueno, pero yo no miro el inicio. Bueno, en algún momento lo vas a mirar. Vas a ver ese video que subieron. Porque es un contacto tuyo. Entonces, como es un contacto, necesariamente te llegan las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con quién chateamos, para aquellos que lo hacen. Mucho cuidado con reflotar algún compañero o compañera de la secundaria, porque con el mejor sentido que se pueda hacer, si no hay convicciones, si no hay fortaleza, ¿sí? Ese contacto, ese amigo puede reflotar sensaciones, sentimientos. Podemos engañarnos y poder empezar a pensar que esa persona que parece muy atractiva a través de la pantalla, de lo que nos escribe, satisface lo que no satisface nuestro cónyuge o una persona que es del Señor. Y puede ser un lazo y una trampa si no estamos seguros en la fe. Y alguno puede decir, bueno, pero es para tanto, es para eso y para mucho más. Las estadísticas de los últimos años están diciendo que una buena porción de divorcios se producen justamente a través de contactos del Facebook. De encontrar un viejo amigo, una vieja amiga, un viejo contacto, un viejo conocido, un dato que habíamos dejado de tener, que se arrastró porque en un momento de ocio, en un momento de no tener bien claro qué tenemos que hacer, se puso ese nombre, se chateó con ese contacto y fue el primer camino hacia el mar. Allí estaba el apóstol Pablo. Tenía amigos que lo recibían, hermanos en la fe que lo esperaban, que lo alentaban. Tenemos que elegir muy bien quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros contactos, con qué hermanos en la fe vamos a cultivar nuestra amistad, desarrollar lo que Dios tiene para nuestra vida. Claro que somos todos hermanos, claro que tenemos que saludarnos unos a otros, y si alguno se queja que no lo saluda, tiene que empezar primero. Porque si alguno hiciera la prueba y se queda parado, quizás muchos pasen sin saludar y se va a ir frustrado. Entonces, para no irse frustrado, tenemos que saludar nosotros, ir y saludar al hermano, ir y saludar al otro y preguntarle cómo está e interesarnos por él. Nos hace bien el saludo, nos hace tener comunión unos con otros, pero tenemos que dar un paso más. Tiene que haber personas de confianza en la cual podamos justamente entregarle un motivo de oración, un círculo, ¿sí?, más interno, más íntimo. El mismo Señor lo tenía. El Señor tenía 3 discípulos, lo vimos hoy a la mañana, Rubén nos llevó a ver el Getsemaní, fue Pedro, fue Jacobo, fue Juan, ese círculo íntimo, pero el Señor también pasaba por Betania y estaban María, Marta y Lázaro. Así que nosotros tenemos que desarrollar dentro de la familia de la fe. A vos que sos adolescente, no busques afuera lo que tenés que buscar adentro. ¿Me podés decir hay que evangelizar? Claro que sí. Y ya lo vamos a ver cómo hacerlo. Pero el círculo tiene que ser de personas que sean de bendición y a las cuales uno tenga la seguridad que no sean lazo para nuestra caída, sino también de bendición para nuestra vida. La segunda cosa que observamos en este relato es el versículo 23. Fíjense, capítulo 27, versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. En segundo lugar, vemos el testimonio poderoso del apóstol Pablo. No solo cultivaba relaciones que fueran de bendición para él y él fuera de bendición para ellos, sino que tenía un testimonio poderoso. Un hijo de Dios tiene que tener buen testimonio.
Si no lo tiene, no solo no está honrando a Dios, sino que está alegrando a las huestes espirituales de maldad. Está haciendo de tremendo tropiezo. ¿No era esto el caso del apóstol Pablo? Dice la palabra de Dios que él tenía pertenencia y compromiso. Miren qué frases fantásticas las que dicen. Esta noche estuvo el ángel del Señor, del cual soy y a quien sirvo. Del cual soy, tenía pertenencia. Hoy hemos cantado en la cena del Señor, Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Pertenecemos al Señor porque Él nos ganó con su sangre. Y el apóstol Pablo, cualquiera sea la situación de la vida, predicando en el Areópago, donde centenares de personas lo escuchaban, en el medio de una sinagoga, en el medio del andar diario, o en alta mar a punto de naufragar, él tenía buen testimonio. Tenía sentido de pertenencia, pero también tenía compromiso, porque dice, no solo soy de este Señor, sino al cual pertenezco y al cual sirvo. No solo le pertenezco, sino que estoy dando mi vida para su servicio. Qué interesante es que el apóstol Pablo puede tener un testimonio tan poderoso que va a ser dentro de los 276 personas el punto de referencia en un momento muy difícil en la vida. Quizás en tu trabajo, cuando das testimonio de tu fe, lo único que lográs es que los demás se rían. Quizás en la escuela, cuando te piden que compartas la opinión sobre alguna convicción, te sentís frustrado porque los demás no te entienden. Quizás en tu casa, tu mismo cónyuge o alguien que está allí que no conoce al Señor, te malinterpreta. Pero cuando uno tiene un testimonio como el del apóstol Pablo, un testimonio poderoso, que tiene sentido de pertenencia, que pertenece al Señor, y tiene un compromiso que sirve al Señor, tarde o temprano, en los vaivenes de la vida, se va a levantar y va a ser un referente para otros que no conocen a Cristo. Va a ser un testimonio, porque muchas veces aquellos que se burlan, cuando tienen una prueba que no pueden manejar, buscan a aquel que tiene la fe que no tienen ellos. Buscan a aquel que tiene las convicciones que no tienen ellos. Buscan a aquel que tiene el Dios en el cual confiar que no tienen ellos. Pero hay que tener un testimonio intachable. El apóstol Pablo lo va a dar como un requisito para aquellos que quieren servir al Señor. Dicen que deben tener testimonio irreprensible, o sea, que no tenga causa de reproche o en el cual no pueda haber reprensión. Ahora, ese testimonio involucraba también, ¿sí?, un interés por el bien común. Fíjense, versículo 33, dice el apóstol Pablo, o mejor dicho Lucas, cuando relata, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos, dice, a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis, por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y fíjense el ejemplo. Habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Era tal el impacto del testimonio del apóstol Pablo que no era solo para unos pocos. No rodeó a Lucas y a los otros compañeros de viaje cristianos nada más. Tenemos que hacer una diferencia entre los que tenemos que cultivar una relación sana interpersonal, otros creyentes, otros para formar una familia, otros para hacer una sociedad comercial, que sean creyentes en el Señor, otros para que sean mis amigos, ¿sí?, con los cuales yo pueda compartir mi fe, desarrollar mi fe, pedirle un motivo de oración, hermanos espirituales que puedan ser mis mentores, aquellos al cual, ¿sí?, yo me pueda dirigir ante alguna situación, o que sencillamente viendo su ejemplo, en mi caso hay personas que ni saben, hermanos en la fe, siervos de Dios, que ni saben lo bendecido que soy yo por ver sus vidas, por mirarlos cómo actúan, por mirarlos cómo responden, cómo resuelven situaciones. Esa es la primera área, pero la segunda área es que este testimonio poderoso tiene que ser presentado
a los que son hijos de Dios, pero mucho más a los que no son hijos de Dios. Porque dice que el apóstol Pablo, viendo que todos iban a perecer, exhortó a todos que comiesen, partió el pan para todos y dice, y todos se sintieron mejor. Cuando un hijo de Dios se levanta con fortaleza en medio de un viento contrario y da testimonio de su fe, su testimonio tiene resultado. Otros vienen a Cristo, su testimonio tiene poder. Estaba preocupado también por el bien común. Pero el testimonio tiene que estar acompañado de una vida irreprensible, de santidad, de pureza, de integridad. No podemos ni siquiera levantar la voz si pecamos igual como los demás. No podemos aconsejar que confiemos en Dios. No tendríamos que hacerlo si miramos las mismas páginas en el trabajo que miran los demás. Si compartimos los mismos chistes, las mismas bromas, el mismo lenguaje. Si hacemos lo mismo que todos. Ni tendríamos que atrevernos a dar testimonio porque deshonramos el nombre del Señor. Pero Dios da una oportunidad y en esta mañana, aún para aquellos que no están andando como el Señor exige en sus palabras, en santidad, en pureza, en comunión con Dios. Esta mañana puede ser una mañana de reencuentro con el Señor para que le pidas perdón al Señor por haberte ido demasiado lejos o por haberte deslizado un poquito del camino. Quizás tu lenguaje no es grosero, pero no es lo que tendría que ser. No bendices sencillamente. Quizás herís con tus palabras a los que están en tu casa, o con tu indiferencia, o con tu mal genio. Sos un pésimo testimonio para los que no conocen al Señor. Quizás en esta mañana sería momento de tomar esta característica de testimonio poderoso del apóstol Pablo y dejar de lado situaciones pecaminosas, cosas que nos llevan a deshonrar a Dios y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, estoy con el Señor, de quién soy, a quién pertenezco y a quién sirvo. Pero en tercer lugar, seguimos avanzando un poquito más y vemos que hay una tercera característica. Vimos en primer lugar, desarrollar y cultivar relaciones interpersonales sanas con los miembros de la familia de la fe, tener un testimonio poderoso dentro de la familia de la fe, pero por sobre todas las cosas para aquellos que no conozcan a Cristo, porque ese testimonio poderoso va a ser una puerta abierta para que otros acepten a Cristo como su Salvador. Y en tercer lugar, hay algo tremendo que encontramos en el versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios, Hechos 27, 24, 25, el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo, en tercer lugar, experimentaba la presencia del Señor. Y la comunión con ese Señor traía entonces fortaleza y esperanza. Solo la comunión con Dios, solo experimentar la presencia de Dios, solo tener sed de Dios en la vida, tener necesidad de que Dios haga algo, no para salvación, porque ya la hizo, sino para vivir una vida bebiendo continuamente de ese manantial del cual habla los proverbios, ¿no? De ese río de agua viva del cual habla Juan capítulo 7, de la dirección y guía del Espíritu Santo. Cuando tenemos sed del Señor, el Señor trae a nuestra vida su presencia poderosa, su dirección, su discernimiento. Y dice la palabra de Dios que en medio de un barco que se movía pronto a naufragar, dice la palabra de Dios que Pablo experimenta la presencia del Señor y la comunión con Él. ¿Y qué le da? Esperanza, aliento, le da fruto para la gloria de Dios. Cuando estamos frente a los vientos contrarios de la vida, hermanos, cuando las cosas no salen como queremos o como soñamos, cuando aún dentro de la voluntad de Dios, porque no tendríamos por qué quejarnos, escuchemos bien lo que voy a decir, no tendríamos por qué quejarnos si estamos en una situación de apuro, si estamos en una situación difícil, si estamos en problemas muy complicados y son el fruto de una situación pecaminosa o de desorden. Hay muchos que se quejan y dicen, ay Señor, ¿por qué permitís que esté en esta situación?
¿Cómo sabiendo? Si iba, ¿cómo permitiste? Y en realidad son solamente decisiones mal tomadas, pasos mal dados, desobediencia, una doble vida por mucho tiempo, ¿sí?, que termina acarriándonos problemas. Ahora, hay a veces que estamos en comunión con el Señor, nuestras cuentas están bien con el Señor, hemos pedido perdón por nuestros pecados que ensucian nuestro caminar, ¿sí? Estamos en comunión, le estamos sirviendo, estamos haciendo cosas para Él, pero así y todo tenemos problemas en la vida. Tenemos cosas que no podemos explicar, enfermedades, situaciones problemáticas, carencias, vientos contrarios de la vida. Allí es cuando el Señor se hace presente y nos dice: no temas, no temas. No va a perecer ninguno. No solo voy a guardar tu vida, sino la de las que estás a cargo o la de los que te rodean. ¿Cuántas veces nos come la ansiedad? No solo por nosotros, sino por nuestros seres queridos, por los hermanos en la fe. Y nos turbamos y nos preocupamos y queremos de alguna manera arreglar todo y tenerlo todo bajo control. Y Dios a veces se especializa en ponernos, ¿sí?, en una situación en que no podemos controlar nada, porque el apóstol Pablo había orado al Señor, tuvo una visión del Señor, era un testimonio irreprochable frente a los otros, pero no podía controlar el barco, no era el capitán. Y si lo hubiera podido controlar, se hubiera hundido lo mismo, hubiera naufragado. Pero Dios hacía la diferencia en su vida. Y creo que es hora ya que ustedes y yo aprendamos que hay situaciones donde Dios se glorifica cuando nosotros ni somos responsables ni podemos hacer nada. Hay situaciones que exceden lo que podamos hacer. Hay situaciones que exceden lo que sería nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer hasta donde se puede. Y lo que no se puede, si estamos en la voluntad de Dios, lo va a hacer Dios. Pero tenemos que confiar. Simplemente tenemos que descansar. Claro, esto es muy difícil, ¿no? Descansar mientras el barco, ¿vieron el Costa Concordia? ¿Sí? Pasaban las horas y cada vez estaba más. Y es difícil confiar ahí. Pero Pablo estaba en ese barco sabiendo que Dios no lo iba a abandonar porque tenía una misión en la vida y conocía al Dios al cual oraba. Muchos quieren tener al Señor nada más, solo como el ticket o boleto para ser salvos. Otros para poder hacer activismo en la congregación. Y canalizan frustraciones y demás haciendo cosas, entre comillas, para la obra de Dios. No tanto para agradar al Señor de la obra, sino para autogratificarse. No tanto como un canal y una herramienta y un instrumento para que la gloria sea para Dios, sino para reconocer en ellos mismos que pueden hacer cosas, que son capaces, que son talentosos, que son espirituales. Y Dios no puede bendecir eso. La palabra de Dios dice que se trabaja con materiales que no perecen, que aún se fortalecen con el fuego, por eso van a ser probados en el tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? Oro, plata y piedras preciosas. O trabajamos con materiales que el fuego los quema, que mientras el día está bien, parecerían que son buenos materiales, pero son heno y hojarasca. Es como las dos casas, ¿se acuerdan? Las dos parecían bien sólidas, pero donde estaba el fundamento hizo la diferencia. Que Dios nos ayude a encontrar continuamente y tener continuamente necesidad de Dios. Que esto que hemos cantado recién no sea solamente una hermosa canción, sino que sea una realidad en nuestra vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tengo necesidad de ti, dice el salmista. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de el Dios y de ese Dios vivo. Que anhelemos la presencia de Dios para poder escuchar el no temas cuando no podemos manejar las cosas. Para poder escuchar, podés estar tranquilo,
yo estoy en el control cuando se nos escapan las situaciones de la mano. Para que podamos escuchar la voz de Dios. Nadie va a perecer, todos los que están con vos van a ser salvos cuando el agua está entrando en el barco. Dios tiene el poder para hacerlo. A veces minimizamos el poder de Dios. Tenemos un Dios, y entiendan bien el concepto que voy a dar, no es un concepto mío, es de un tal C.S. Lewis. Tenemos un Dios a nuestra manera, a nuestro formato. Limitamos a Dios, pensamos que puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer otras. Que tengo que hacer todo yo y de última Dios podrá bendecir lo que yo hice. Y la palabra de Dios nos dice, el Dios en el cual confío, dijo el apóstol Pablo, del cual soy y al cual sirvo, ha estado conmigo y me dijo, no temas, todos van a ser salvos. Quizás haya hermanos aquí que están orando por una situación, un hijo que está extraviado de la fe, alguien por el cual estamos orando y es un ser querido, si está enfermo y estamos sufriendo, algún quebranto económico, alguna situación que no podemos manejar, el mal genio de una persona que forma parte de la familia o de nuestro entorno más cercano, de nuestro trabajo. Dios no ha limitado su poder. Es ese mismo Dios que dijo no temas, que nos dice a nosotros, no temas, no temas. El Señor sigue en el control, su presencia poderosa y la comunión con Él nos traen entonces fortaleza y esperanza. En cuarto lugar, fíjense qué interesante lo que dice el versículo siguiente, al cual hemos leído, capítulo 27. Leímos, por tanto, versículo 25, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pero dice versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. En primer lugar vimos, un hijo de Dios, como el apóstol Pablo, debe desarrollar dentro de la familia de la fe relaciones interpersonales sanas, ¿sí? Cuentas claras, hermanos en la fe al cual bendecir y que nos bendigan. En segundo lugar, hemos visto que tenemos que tener un testimonio poderoso frente a otros que no conocen a Cristo. En tercer lugar, experimentar la confianza y la comunión con Dios. Pero en cuarto lugar, esa confianza y esa comunión no se contradice, no se confronta con el sentido común que Dios nos dio y lo que atañe nuestra responsabilidad en ser realistas. El apóstol Pablo decía, Dios me dijo, todos se van a salvar, pero dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Fíjense que no es la primera vez que en todo el relato lo va a decir. Ella dijo, ¿sí? Que si no se hacía algo, la navegación iba a tener perjuicio, ¿sí? En el cargamento y en las personas. En el versículo 21 dice, habría sido conveniente haberme oído, dice, y no recibir solamente este perjuicio. Versículos 30 y 31 le va a decir a los que comandaban la nave, si los marineros se van, si se escapan, no hay manera que nos podamos salvar. En realidad les va a decir, no hay forma como se salven. Pero era realista, tenía sentido común. El creer en Dios no quiere decir que hagamos disparates, ¿sí? Que nos subamos a una nube mística y decir, bueno, yo confío en el Señor y Él me va a ayudar a pesar de, y hago una cosa que no tenga, ¿sí? Responsabilidad. Porque Dios nos manda ser responsables. Dios honra la planificación. Dios honra un presupuesto de gastos. Dios honra ser precavido, prevenir para el futuro. Y alguno podrá decir, bueno, pero estamos en las manos de Dios. Y si el Señor viene, bueno, fenómeno, si el Señor viene antes, alabado sea el Señor. Pero no podemos vivir debiéndole a todo el mundo. Porque seguramente si hacemos un presupuesto y organizamos bien nuestros gastos y ajustamos nuestras cuentas y no hacemos más de lo que tenemos que hacer, ¿sí? No vamos a ser carga de nadie y nos va a alcanzar el dinero. Y si tomamos todos los remedios como tenemos que tomarlos y vamos y hacemos los chequeos que tenemos que hacer, estaremos preveniendo o previendo enfermedades que seguramente podrían hacernos mucho mal. Hace un tiempo escuché el testimonio de una mujer que contaba
que su mamá, por escuchar a una vecina que la invitó a un cierto lugar donde se le decía, si usted cree en Dios, no hace falta que vaya más al médico. Tire los remedios, confíe en el Señor. Al poco tiempo falleció. Eso es muy triste. Es no honrar el nombre de Dios. Y alguno podrá decir, pero ¿no dijimos antes que teníamos que confiar? Por supuesto, claro que tenemos el Dios de los imposibles. Pero Dios nos dio responsabilidad, sentido común. Que Dios nos ayude en ese buen testimonio que tenemos que dar, a ser ordenados. Escuchó Ezequías, ordena tu casa. Y esto es literalmente al ser ordenados, ¿sí? Con nuestras pertenencias, como con nuestras finanzas, como con nuestros sentimientos, como con nuestras emociones, como con nuestro servicio a Dios, como con la administración del tiempo. Debemos presentarnos delante de Dios. Si es necesario, debemos hacer una lista, tener una lista de oración para orar ordenadamente, tener una lista de situaciones en las cuales tenemos que enfrentar la semana, llevar una agenda, porque Dios honra eso. Si empezamos a estudiar, tenemos que terminar. Si empezamos un trabajo, tenemos que concluirlo. Si tenemos un sueño y Dios está abriendo las puertas, tenemos que seguir adelante. Porque muchos quedan en el camino porque se desalientan y dicen, no, es difícil. Por supuesto, tenemos que ser realistas. Y a eso tenemos el plus del agregado de un Dios de los imposibles. Un Dios que Pablo, habiendo hecho todo lo que tenía que hacer, predicó frente a Festo, frente a Agripa, dijo lo que tenía que decir, dio testimonio de su fe, honró, como veíamos esta mañana, a Ananías, que fue el siervo de Dios que lo llevó a tener una experiencia espiritual con el Señor. Hizo todo lo que tenía que hacer. Escribió las cartas, predicaba, estaba. Cuando no podía hacer otra cosa porque Dios lo puso en ese barco y no podía hacer que el barco no se hundiera o que se salvara su vida, entonces confió en Dios y se aferró a Él. Y encomendó a Jehová su camino y confió en Él, y Dios hizo. Y se deleitó a sí mismo en el Señor y le dio las peticiones de su corazón. Y si lo hizo con Pablo, lo va a hacer con usted y lo va a hacer conmigo. Solo tenemos que ser ordenados frente a Dios. Hacer todas las cosas decentemente y con orden, como nos dice la palabra de Dios. Y confiar en lo que Dios pueda hacer. Por último, dice allí el versículo 44. Fíjense qué interesante cómo termina el relato. Capítulo 27, versículo 44. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Este era Pablo. Qué hombre tan extraordinario. Qué hombre tan versátil. A mí me entusiasma la vida de este hombre. Un hombre que manejaba varios idiomas, manejaba varias culturas, se adaptaba para predicar el Evangelio ante cualquier situación. Era tremendamente hábil, ¿sí? Para saber darse cuenta cuando aún el capitán no se había dado cuenta que los marineros se iban a escapar, iba a ser el fin de todos. Él rápido le dijo, si estos se van, vamos a perecer. Ser cristiano no quiere decir ser ingenuo, ser lento, ni mucho menos. Tenemos que distinguirnos porque tenemos el discernimiento de Dios. Ese Pablo era un Pablo que se congregaba. Cada día dice que predicaba el Evangelio, pero cada sábado entraba a la sinagoga para predicar el Evangelio. Y cada primer día de la semana se reunía con los discípulos que había para partir el pan, para recordar al Señor. Y cada oportunidad que tenía se congregaba con otros. Por eso tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el congregarnos nos hace bien, nos da sentido de pertenencia, identidad con la iglesia local, ¿sí? Cuando estamos activos congregándonos, dejamos de ver los errores de los demás, ¿sí? Las fallas de los demás, para ver que nosotros también somos necesitados de otros y que todos servimos a un Señor, al mismo Señor. A veces pensamos diferente, pero servimos a un mismo Dios. A veces vemos las cosas de manera diferente, pero mantenemos la unidad porque servimos al mismo Dios, por amor a otro. A veces sabemos que tenemos razón, pero nos tenemos que callar un poquito o tenemos que esperar un tiempito, que el otro alcance esa medida por amor, solo por amor. Y habremos ganado un hermano.
Pero claro, si nos comportamos como niños caprichosos y dejamos de venir ante la primera situación y no nos gusta, o pensamos que no nos saludaron, o que no nos tuvieron en cuenta, o perdemos esta bendición de tener relaciones interpersonales sanas, donde yo puedo recibir, pero también estoy para dar a otros. Y todos recibir del Señor. Desarrollar un testimonio irreprochable, irreprensible. Tener sed de Dios, de su obrar, tener confianza en Él. Tener sentido común, vivir una vida ordenada para buen testimonio y para bendición nuestra y de los que nos rodean. Pero por último, dice allí, todos se salvaron. ¿Y cuál es la conclusión final de este capítulo? Que Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios es confiable. ¿Cuántas veces le dijo a Pablo antes de este viaje, a través de otros hermanos? Había un tal Agabo, un profeta, ¿sí?, que incluso hizo una teatralización de lo que iba a pasar. Dice que se ató los pies y las manos. Dice, el siervo de Dios del cual es este cinto va a ser atado y va a ir a Roma. Y él dijo, no hay problema. Voy a Jerusalén y voy a Roma. Estoy dispuesto a ir ante César si es necesario. Y el Dios que se le apareció, ¿qué le dijo? No temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Es parte de mi proyecto, es parte de mi plan, es parte de la bendición de Dios para tu vida. En vez de escaparle a las pruebas y al servicio a Dios cuando las cosas no están bien, en vez de abandonar el barco, como Francesco, ¿vieron? Abandonó el barco. Pablo se quedó allí, sabiendo que Dios iba a cumplir su palabra, que Dios era fiel, que Dios era confiable, y algunos nadando y otros frente a las tablas, pero todos los 276 que Dios le dijo que iban a ser parte de esa tripulación que se iba a salvar, todos, dice que llegaron a tierra firmes. Todos vieron el favor de Dios. Todos experimentaron que Dios es poderoso y que es fiel. Y todos vieron que un hijo de Dios, temeroso de Dios, de buen testimonio, con una vida íntegra, en santidad, en pureza, con las cuentas arregladas con el Señor, con una vida ordenada. La bendición de Dios está sobre él. Claro, no es la bendición de un barco de lujo. Es la bendición en el medio del naufragio. No es la bendición donde todos aplauden. Es la bendición aún cuando muchos malinterpretan o sencillamente no entienden. Pero allí estaba Pablo como testimonio viviente, que el Dios que le dijo, es necesario que no solo vayas a Jerusalén, sino te quiero hasta en Roma. Esa travesía que para muchos era el fin, para él fue el comienzo de una experiencia renovada de confianza en Dios. Dar un paso más en el crecimiento espiritual. No estar estancado con los recuerdos del pasado. Hacemos bien en recordar el pasado y decir qué fiel fue el Señor. Pero vieron que hay algunos que se estancan. Cuando yo era joven servía al Señor. Cuando yo era joven entonces era fiel. Cuando hace años. ¿Cuándo vamos a vivir el hoy y proyectarnos al futuro? El apóstol Pablo dice, era el primero en tener cosas de qué gloriarse. Pero dice que lo había tenido todo eso, que era para ganancia, lo iba a tener como pérdida, como basura, para ganar el conocimiento de Cristo y para ganar a muchos. Dios nos está llamando hoy a confiar en sus promesas, porque son grandes y son fieles. A confiar en su palabra. Quizás en medio nuestro haya alguien que se sintió identificado con estos 5 puntos o con alguno de estos 5 puntos. Yo me siento identificado con varios y en realidad a través de la vida con todos. Quizás tengamos que dejar de reclamar que nos saluden para empezar a saludar. Dejar de murmurar y de chismear y de ser indiscretos para volvernos confiables y espirituales. Dejar de desparramar las cosas y de contarle a todo el mundo cosas que no edifican, para, aparte de entregarlas al Señor, ir a hermanos espirituales. Tener mentores en la vida, que solo con su ejemplo, aparte del Señor que es perfecto, nos ayuden a vivir mejor. Hay algunos que quizás tendrán que ver cómo está el testimonio
si se ajusta a lo que Dios quiere. Quizás estás tratando a tu esposa como no tenés, o como la palabra de Dios te enseña que no tenés que tratarla. Quizás estás ninguneando a tu esposo como la palabra de Dios dice que no tenés que hacerlo. Quizás estás desobedeciendo a tu papá o a tu mamá pensando que te las sabés todas. Quizás no le estamos prestando atención a nuestros hijos. Quizás estamos en rebeldía en la congregación. Quizás estamos con un espíritu continuamente de derrota porque estamos en pecado y no nos animamos a que el primer paso para salir de la derrota es la confesión y el apartarnos, porque dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que confiesa sus pecados y se aparta, porque entonces alcanzará misericordia. Y tenemos que volver a Dios para tener un testimonio irreprochable. Quizás muchos de nosotros tenemos que aprender a confiar más en Dios. Somos tan lógicos, tan calculadores, que decimos, si esto no es así, si no es de acuerdo a como yo me lo imaginé, entonces Dios no va a poder hacer nada. No lo decimos, pero en realidad a veces pensamos eso, ¿eh? Que sea así o si no, no. Y Dios quizás tenga otra opción, tenga otra oportunidad, tenga una puerta que no estás viendo, tenga algo para tu vida y para tu familia y para tu servicio, que te obstinás en no ver porque no valorás el Dios grande que tenemos. Es un Dios que dice no temas. Es un Dios que honra el orden, pero es un Dios que cumple su palabra. Y en esta mañana, quizás lo más importante de ver que podemos tener fortaleza en medio de los vientos contrarios de la vida, es darle la honra a Dios diciéndole, tengo un Dios en el cual puedo confiar. Tengo un Dios que cumple sus promesas. Y vamos a terminar cantando de ese Dios, un viejo himno, ¿sí? Va a salir en la pantalla ahora el 433. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, para el hombre íntegro, para el hombre que camina en santidad. Es lo que Dios permite y son grandes y fieles las promesas que el Señor Jesús nos ha dado. Y podemos decir grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Quizás hay muchos que están en el vaivén del naufragio. Cantemos como del otro lado de la orilla. Escuchaba una canción hace un tiempito atrás sobre los israelitas en el Mar Rojo. Y dicen, del otro lado cantó cuando vio a los egipcios hundirse. Hoy podemos cantar grandes fieles las promesas del Señor estando del otro lado. Aunque estemos todavía en el barco, aunque venga el naufragio, sabemos que con Dios estamos sabiendo que son grandes y fieles las promesas del Señor. Nos ponemos de pie y cantamos con entusiasmo bien fuerte este himno 433. ¿Cantamos? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Quizás hay alguno que está cantando todavía como si no se hubiera dado cuenta que tenemos un Dios grande, ¿sí? Vamos a cantar con todo entusiasmo. Todas las promesas del Señor Jesús serán fuerza y apoyo poderoso mientras viva aquí cercado de su luz. Siempre en sus promesas confiaré. Lo cantamos bien fuerte y con entusiasmo. Es un coro marcha este, así que tenemos que hacerlo de esa manera. Vamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. A ver, vamos, grandes fieles. Grandes fieles, Las promesas que el Señor
bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Quizás alguno pueda en esta mañana, o todos, hacer esta oración. La de la segunda estrofa. Señor, todas tus promesas para un hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Quizás hay situaciones difíciles, quizás hay estancamiento en el servicio, hay pecados que dejar, hay que dejar de confiar tanto en la lógica cuando ya no se puede ordenar nada y empezar a confiar en Dios. Experimentar su presencia y dejar que Él obre en nuestra vida. Cantamos para terminar segunda estrofa y coro solo con nuestras voces. Segunda estrofa y coro, repetimos el coro al final con el teclado y Miguel concluye nuestro culto en esta mañana. Segunda estrofa con nuestras voces. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Que así sea. Pueden tomar asiento.